Hola viajeros, hoy nos reportamos desde el Valle de la Luna en la hermosa provincia de San Juan. No se pierdan lo que se viene en este video que vamos a mostrar todo sobre este lugar. Vamos, acompáñennos. Hoy vinimos a almorzar al Parque Nacional Valle Fértil y quiero que vean lo que es el patio del día de hoy. La sillita, la mesa y el chef. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andás? Qué ¿Todo hermoso bien? lugar el de hoy, ¿eh? No, la verdad, aparte impensado, porque vinimos por un camino, nos mandamos y dijimos, vamos por acá. Sí. Y llegamos a la Reserva Natural Valle Fértil y estamos al lado del río. Sí, surgió, es verdad, muy así de imprevisto y nos agarró hambre y dijimos, vamos a estacionar acá, comamos con esta vista. Y ahora justo se fueron, pero estaba lleno de caballitos. Vamos a poner dónde estamos para que vengan, porque la verdad que Valle Fértil es un punto como que tenés que venir sí o sí si vas al Valle de la Luna, o podés ir a la parte norte que es Villa Unión en La Rioja, que vamos a ir. Pero digo, este lugar es muy turístico porque es el acceso a Valle de la Luna. Entonces, la gente por ahí solo viene acá para dormir y va al Parque Nacional Este. Pero Claro. este parque acá está buenísimo, es para recorrerlo, para quedarse un día más. Sí. Si vienen y recorrer esta zona que hay un montón de flora, fauna, hermoso. Sí. Y quiero decir que vimos ya los primeros cardones del viaje. Habíamos visto uno solo en Mendoza y esta vez nos quedamos helados. Al menos yo me quedé helada porque vimos, no sé, cientos de cardones enormes. Así que se nota que estamos ya en el norte argentino. Tengo un buen humor yo y no sé si es porque vamos a comer ahora o por el lugar hermoso o una combinación de los dos. Yo cuando tengo hambre me pongo bastante de mal humor y José está cocinando algo muy rico, entonces me pone muy de buen humor y para cómo estamos al aire libre en un paisaje hermoso, no puedo pedir más. ¿Alguien me comprende en el sentimiento de hambre igual a mal humor? Pongan en los comentarios, quiero saber. No hay nadie, pero nadie. Solamente estamos con los animales. Nos dijeron que toda la zona de Talampaya y del Parque Nacional Ichigualasto está nevado. No sabemos si llegamos y estará abierto, porque nos dijeron en la estación de servicio de que lo habían cerrado por la nevada. Y si no, lo vamos a descubrir nevado, que es muy loco también. Sería re loco, estaría bueno. Y estos días estuvo haciendo bastante frío. Una noche hizo menos 5 grados bajo cero, ¿no? Estaba frío, O sea, recontra fresco. Y por suerte nos compramos un acolchado, así que no sufrimos tanto el frío. Pero ya no le tenemos tanto miedo al frío, ¿no? Igual ahora está haciendo un sol hermoso. Sí, ahora... Estamos en remera, Sí, hace calor, es verdad. Hace calor, de día hace calor y de noche está fresco. Che, me parece que no hay lugar para estacionar. Así nos emponchamos porque está bastante frío y no hay nadie. Me saco el barbijo porque no hay nadie. Mira, la entrada general 800, 450 estudiantes y jubilados, sanjuaninos 300, circuito en bicicleta, che, 500. Me va el circuito en bicicleta, ¿eh? Sí. Bueno, ¿Y? vamos a preguntar. Vamos a ver si hay alguien. Por ahora no encontramos a nadie. Esta zona se ve que, como muchas zonas de Argentina, habitaban dinosaurios. Porque hay maquetas de dinosaurios por todos lados. Mira, hay motos, deben ser viajeros. Es verdad. Hay viajeros, hay vida en este lugar.
porque los chicos, viste que dijimos recién, en las motos deben ser unos viajeros. Bueno, aparecieron y dijeron que nos conocían y que nos veían en el canal. No, increíble. Y ahora dijeron para que vayamos a comer. Vamos a comer, nos invitaron a comer ravioles. Vamos. Vamos. Bueno, ¿y Fer? Tremendo esto, mirá. Tallarines con manteca y queso. Yo tengo unos ravioles con tuco. Y mirá con los Acá peces estamos que estamos. con Bruno y con el tío Alejandro. Alejandro. Nos invitaron a comer. Ellos viajan con las motos, ¿no? Vamos para San Luis. A San Luis. O sea, porque dijeron que en La Rioja no nos dejaron entrar. ¿Para el pueblo? Guandacol. A Guandacol. Así que bueno, se van para allá. PCR dijeron que le pedían, ¿no? Sí. Nosotros vamos también para Vamos para esos esos lados. lados. Bueno, vamos a ver qué onda. Por ahí tenemos un poco más de suerte. Claro, capaz que Si depende van- de quién te recibe. Ahora te voy a contar algo. Pasó un pibe de 9 de julio que lo encontramos en Mendoza y después cuando nosotros veníamos rebotados, él iba. Entonces le hicimos señas. Bueno, qué raro encontrarnos acá, todo eso. Y le digo, mirá, hay una mala noticia, no te dejan pasar. No, yo toqué iba a trabajar a Salta y yo me tiro el lance. Se tiró el lance y me escribió qué pasó. Y pasó, mirá. Bueno, gracias por invitarnos entonces. Vamos a comer. No, merecida. De YouTube a la mesa. Gracias, che, de verdad. No, de corazón. Vamos a hacer la excursión que son las 4. Vamos. Bueno, increíble la buena onda. Después nos cruzamos a otros viajeros, así que también estuvimos charlando con ellos. Hermoso todo. Y ahora que son las 16 horas, empieza el recorrido por el Parque Nacional Ichigualasto. El recorrido lo hacemos arriba de Eros. Está bueno porque estamos calentitos, Sí. no estamos tan frío. Nos vamos con un guía que nos va a acompañar en todo este trayecto. Marcos, el guía, recién nos dijo que no frenemos a menos que él nos lo diga. Así que bueno, estamos manejando hace un ratito. Dijo que los primeros 6 kilómetros no vamos a poder frenar. ¿Qué habrá? No lo sabemos. ¿Vos sabés qué habrá? No, porque recién pasamos por un lugar, una formación geológica, porque lo que vamos a ver acá son formaciones geológicas que hay en el Valle de la Luna. Y pasamos una que llamaba El Gusano y no frenamos en esa. Pero bueno, por ahí en esa no se frenaba. Yo creo que frené cuando vine. Me pareció raro no frenar. Sí, aparte estaba re bueno. Estaba buena esa. Pero bueno, veremos. Vamos a ver hasta dónde vamos. Llegamos a la primera parada de Ichigualasto y nos contaba acá Marcos que significa, Ichigualasto significa tierra muerta o tierra sin vida, porque como se ve no hay agua y no hay nada con lo que una persona pueda sobrevivir. Todo este territorio que tengo acá a mis espaldas, antes, en el periodo Triásico, era todo un pantano y un río que venían todo el agua venía hasta este lugar y se sedimentaba todos los minerales para este lugar. Y miren que tiene colores diversos, rojo, blanco. Verde, gris. Claro, era todo como un pantano y acá se encontraron muchos animales prehistóricos. Es muy loco que estamos viendo algo que era, pero de hace muchos años. Y ahora está a la luz, sale para arriba. Y han encontrado el dinosaurio más Antiguo. antiguo acá, en estas tierras. Poder verlo con nuestros propios ojos es genial. Y los contaba recién Marcos que Valle de la Luna se le dice no porque si esto fuese como un paisaje lunar, sino que este lugar, cuando se transitaban, cuando los diaguitas que eran oriundos de esta zona transitaban este lugar, en los días de luna llena podían ver el reflejo de la luna en la tierra, que es muy blanca y arcillosa, podían verla. Entonces ellos transitaban de noche y ellos utilizaban esos días para poder ver el camino. Entonces le llamaba Valle de la Luna. Pero se hacen excursiones de noche, ahora no por la pandemia, pero se hacen excursiones de noche y debe estar espectacular.
Todo este paredón que vemos allá rojizo es un paredón natural que separa a la provincia de San Juan con la provincia de La Rioja. Todo lo que está allá es el Parque Nacional Tarampaya y todo esto, lo que está acá, es el Parque Nacional Ischigualasto o Valle de la Luna. Eros, estás en el Valle de la Luna, estás en el medio de un pantano, Triásico. Mirá, enfoca eso. ¡No! ¡Miren esta roca! No la agarra la cámara de lo grande que es. Mirá esa piedra de ahí, explícame cómo se formó eso de ahí. ¿Cómo llegó a tener esa formita? No, qué locura este lugar. Este lugar tiene historia. Y mucha. Es emocionante estar acá. Quiero decir algo, agradezco el momento de mi vida en el que decidí renunciar a la oficina para poder vivir viajando y conocer estos lugares día a día. ¡Vamos! Mis ojos, no le entran a mis ojos toda la belleza de este lugar. No entran en mis ojos. Y Argentina, José, decí lo que tenés que decir. Una frase que digo mucho y muchos me dicen, José, ¿te están copiando la frase? Me encanta que me copien la frase. Argentina, qué linda que sos. Me encanta, díganla todo el tiempo. ¡Qué linda que sos! Mirá. Acá nos contaba Marcos que estas formaciones, que son como unas esferas, se formaron porque había un núcleo de un material y se fueron como haciendo una especie de, ¿viste? Como las capas de cebolla, que se van una arriba de la otra y se fueron como aglomerando. Y según cuentan que acá corría un río y les hizo como unas especies de formas esféricas perfectas. Y es muy loco ver estas formaciones acá, ¿no? Sí. Por eso se le dice cancha de bochas a este lugar. Este camino, el que estamos transitando por acá, es el lecho de un río que solamente en verano o en primavera, 3 horas pasa mucha cantidad de agua debido a las lluvias intensas que hay acá, pero después siempre está seco. Es un río seco. Bueno, me voy porque me están esperando y se hace de noche acá. Vamos. Acá Héctor, vos sos estudiante de... Soy estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Nacional de San Juan y bueno, cumplimos pasantía universitaria en este museo. Estaba explicando a los chicos lo que es el Parque Triásico de Ischigualasto. O sea, les explico más que nada qué riquezas paleontológicas existieron en este lugar para que, bueno, también la gente sepa que no solamente en el Triásico había dinosaurios, sino otras especies más de mamíferos, que, bueno, Claro. de animales que existieron acá. Muy Y interesante. lo loco de este museo, que fue construido alrededor de este fósil, es decir, este fósil es de verdad y lo dejaron acá Lo dejaron intacto. intacto y construyeron esto alrededor de esto para que nosotros lo podamos ver. Y de este ejemplar dijiste que habían un montón, ¿no? Sí, este ejemplar se han encontrado hasta en el norte de Brasil. Me encanta que sea un fósil de verdad, porque Sí, hasta ahora mucho. venimos viendo un montón de fósiles, pero son todos de mentira o réplicas, así como... Este es de verdad. Este es de verdad.
¿Cómo no se cae? No sé cómo no se cae. entiendo. No entiendo cómo no se cae. Se queda ahí, ¿eh? ¿Qué estás hablando? De esto. Miren lo que es. Se quedó ahí quietita. Acá había una piedra, igual que esta, un poquito más grande, y se cayó y se derrumbó, y es esta que está ahí abajo. En 2015, ¿no? ¿Pasó eso? Julio del 2015. Claro. Me imagino, recién le comentaba a Marco, me imagino cuando vino el primer guía acá y dijo, no está esta piedra. No. Se la robaron. Es que igual era de esperar que se caiga, porque Claro. imagínate, tremenda piedra así, posada en un palito, básicamente. Dice. Y esta formación se llama el submarino. Y aparte acá en estas zonas hay temblores, viste, es muy común, entonces es como que era muy probable que se caiga. Claro, va generando afecciones a todas estas figuras tan sensibles en los Claro. movimientos. Claro. Al ser una provincia sísmica, genera que se vayan rompiendo poco a poco también. Y llegamos a la figura más emblemática acá en el parque provincial, porque esto es un parque provincial. Si alguna vez en el video dije parque nacional, nos estamos equivocando. Miren lo que es el hongo. Che, sale bien esta cámara, ¿eh? Cómo se mantiene eso ahí arriba no se puede creer. Fer, llegaste al hongo, a la piedra más emblemática, al... No sé, es una locura esto, cómo se forma ahí y no se cae. Una locura cómo está ahí, no se cae tal cual. Y se está haciendo de noche y miren el cielo para este lado. O sea, esto es increíble y hermoso. Atrás tenés la montaña esa, el paredón colorado que es divino. Pero de este lado A ver, te voy a seguir. No. está viendo un anochecer o un atardecer. No sé qué es el cielo. Claro. Los colores, ¿no? Los colores. Está hermosísimo. Son las 7 de la tarde, estamos en el medio del Valle de la Luna y todavía nos queda el último recorrido, que es cruzar por ahí. Mirá, Ay, por no acá. sabía que quedaba eso. Todo por allá tenemos que ir. Qué lástima que ya es de noche y no se va a ver, pero el paredón está nevado. Se nota que está blanco. Claro, allá arriba, sí, allá arriba se nota. O sea, ahora hace un frío increíble. Imagínate el momento en el que nevó eso. Esos cambios de clima hacen que también estas cosas se caigan. Claro. Y con el hongo de fondo les propongo que pongan en comentarios. Queremos saber si conocen este lugar. Así que pónganlo y si no, cuéntenos si les gustaría venir a conocerlo. Los leemos. Oh. Mirá que es eso. Qué pedazo de pared. Recién el guía nos dijo que puede medir hasta 180 metros. Y del otro lado hay 10 kilómetros en línea recta de meseta. Increíble. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo les pregunto y no me pueden contestar. Bueno, nos despertamos acá en el Parque Provincial Ichigualasto. Yo me puse el gorrito porque hace un frío. Fer también se puso gorrito. Sí, está refresco. Ayer anoche hicieron menos 5 grados de térmica. Mucho frío, mucho frío. Por suerte, acá adentro no estuvo tan fresco. No. Lo que sí cuesta es levantarse por el frío que hace, porque realmente hace mucho frío a la mañana cuando uno tiene que salir de la camita calentito. Esa es la peor parte. Pero prendemos la hornalla un poquito, la dejamos en mínimo y nos despertamos ahí con un calorcito que la verdad está muy bueno. Bueno, les voy a mostrar el viento que hace ahora y dónde estamos para que vean dónde dormimos, cómo la pasamos, y les quiero mostrar estas instalaciones que están bastante buenas, porque para los viajeros está bueno, porque tenés un lugar para parar, hay duchas, nos bañamos, estuvo muy bueno ahí. No saben lo que fue esa ducha. Posta fue una de las mejores duchas que me di hace mucho tiempo. Junto con la de Chile. Ah, es verdad, vos te bañaste ahí en Chile. Muy pocas en personas, Puerto seguro. No, en Cerro Sombrero. En Cerro Sombrero. Sí, muy pocas personas seguramente lo vieron ese video, pero está ahí en el canal. Así que bueno, vamos a mostrarles dónde dormimos y el viento que hace. Miren. Mirá, si me pongo de este lado hay un montón de viento. De acá no tanto, porque Eros lo repara. Acá estuvimos durmiendo ayer a la noche. Ahí. Acá están los baños donde nos bañamos hoy con Fer, y la verdad la ducha es genial. Viajeros, vengan acá, dense una ducha que la verdad
Es terrible. Acá está, mira. Acá están los baños de hombres. Y por este lado, los baños de mujeres. Y por esta zona hay una vista panorámica de todo lo que es el Valle de la Luna. La verdad, acá se puede observar lo grande que es este lugar, lo inmenso. Todo este sitio es un lugar panorámico para ver lo grande que es este lugar. Nosotros hicimos un recorrido por allá al fondo. Llegamos hasta esas piedras que están allá y recorrimos toda esa zona. El circuito es bastante largo, más o menos serán unos 20 kilómetros. Después lo voy a poner bien. Además, en esta zona hay confiterías, así que si no trajeron nada para morfar, lo pueden hacer acá. Acá está la confitería. Hay lugar de enfermería, por las dudas si te pasa algo. Bueno, ya llegué acá y bueno, Fer, acá termina el video. Sí, acá termina el video, gracias por acompañarnos. Te vamos a pedir un favor, dale me gusta al video, compartilo con tus amigos, con tu familia. Porque si hay alguien que quiere venir acá al parque, por ahí les es muy útil, así que está bueno que lo compartas y que les muestres todo lo que mostramos hoy en el video. Y espero que les haya gustado y hayan pasado un lindo momento. Queremos agradecer siempre los lindos mensajes que nos mandan. Hermoso. De verdad, gracias de corazón. Nos llega todo lo lindo que nos dicen y estamos re agradecidos por eso. Nos vamos a un parque nuevo. ¿A cuál? Atalampaya. Atalampaya, eso lo van a ver en el próximo video. Argentina no deja de sorprendernos. La verdad es que tenemos un país hermoso y queremos seguir mostrándoselos en los videos, así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video en La Rioja. Nos vemos. Mientras hacíamos todo eso, había un señor que nos estaba mirando recién en el parabrisas. La verdad que, bueno, nos sentimos muy, pero muy estúpidos. Nos vemos. Suscríbanse acá, mirá, que tiene un botoncito. Se suscriben.